Refam es unas siglas que significan reuniones familiares de amistad. Amén. Un poco de historia sería que la iglesia inició en campos, no inició en ciudades. Ustedes están en ciudad, pero nosotros, la iglesia inició fue en campos, hace 85 años, justo en mayo del 37. Amén. Y a medida que el país se desarrolló, los campos fueron cogiendo cuerpo y las veredas se volvieron tal vez pueblos, los pueblos son algunas ciudades, y algunas pocas ciudades se volvieron metrópoli, como lo son las tres principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali. Amén. Entonces, el inicio del evangelio fue en los campos. La población del país era muy mínima, no era la sobrepoblación que tenemos hoy a nivel mundial, y en nuestras ciudades ya hay sobrepoblación. Amén. Hoy en día se tiene que construir verticalmente, ¿cierto? En los campos todavía se vive en casas de un solo piso y distanciada la una de la otra. Entonces, al inicio del evangelio había una necesidad de cómo alcanzar la gente que eran pocos y estaban dispersos. Se aplicaron muchos métodos de evangelización. Como eran campos, se hizo el real culto campal. Nosotros aquí decimos culto campal, pero es un culto público en la calle de una ciudad. Yo todavía hago culto campal allá en la vereda donde pastoreo, porque es en el campo, amén, en zonas rurales. Se hizo el culto campal, se hizo el evangelismo personalizado, puerta a puerta, ¿cierto? Se hizo, ¿qué más forma de evangelismo se hacía? Hay un evangelismo muy esporádico, ¿no? ¿Cierto? El culto campal, sí, campañas avanzadas. Hay un evangelismo muy esporádico que es el uno a uno, como decimos el one to one, dicen por ahí las redes de mercadeo, ¿no? Uno a uno, ¿cierto? Personalizado. Amén. Todas esas formas de evangelismo las hizo la iglesia en estos 85 años. Amén. Y yo soy uno de los que acostumbro, porque a veces hay como diferencia de pensamientos, y empezamos como a evaluar cuál método es mejor que cuál. Y yo de pronto no caigo en esa discusión de cuál método es mejor que cuál. Yo más bien creo que hay métodos que son necesarios según el momento. Amén. ¿Cuál es el método que podemos aplicar en este momento en Calima, por ejemplo? ¿O cuáles? Porque uno a veces discute por los métodos, pero lo que yo he conocido en estos años de experiencia, por la gracia de Dios, es que tenemos el Dios que salva a las personas como Él quiere. De hecho, el versículo que leímos habla de la multiforme gracia de Dios. La gracia es el regalo de Dios no merecido para salvarnos. Amén. Y dice que es multiforme, o sea que tiene muchas formas. Amén. Y después de que Dios esté allí, cualquier forma es efectiva. A veces hasta las menos aconsejables. Les coloco un ejemplo. En mi pueblo había un médico muy arrogante que siempre sacaba pecho por sus títulos. Y había un hermano muy humilde que era vendedor de dulces, tienda a tienda, que lo evangelizaba. Pero el médico siempre lo pordebajeaba porque no era una persona profesional, ¿cierto? Y siempre trataba como de burlarse o dejarlo en ridículo, porque él no tenía la altura para presentarle el evangelio a él, o por lo menos eso pensaba el médico. Entonces alguna vez el hermano, inspirado por el Espíritu, era esos hermanos a la antigua, ¿no? Estamos hablando de una historia de 40 años atrás, no lo vayan a hacer ahora, ni intenten eso en casa, los de la red. El hermano una vez lo vio, como que le tomó el celo del Señor, y viendo que el médico siempre lo minimizaba, le dijo: vea, doctorcito, lo único que yo le digo es que si usted no se arrepiente con todos esos títulos, se va para el infierno. Y solo esa forma hizo que el médico reaccionara, y hoy en día es un hombre de Dios de muchos años de convertido.
Entonces ese método no es aconsejable. A nosotros no nos mandaron a mandar a quitar vírgenes ni estatuas, ¿cierto? Pero tenemos un Dios de muchas formas. Y después de que lo que hagamos lo hagamos con la unción del Espíritu, hay cosas que nos ocurren un poco como descabelladas y digo, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo cómo fui a hablar eso allá en público? Pero el Señor respalda lo que es de Él, amén. Lo que es de Dios permanece. Una alabanza al Señor Jesús. Lo digo ¿por qué? Porque la mera refán es un método. Amén. Estamos diciendo, pastor, ¿qué método aplicamos en la refán? Pero hay que entender que la mera refán es un método. El culto campal es un método. Amén. Y todo lo que hemos mencionado y lo que nos falta por mencionar son métodos. La serenata evangelística, el concierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no creo personalmente que haya un método que sea el mejor, el único, el indispensable. No. El método que Dios nos dé, después de que lo hagamos calidosamente, excelentemente para Dios y lo hagamos planificadamente, el Señor se glorifica y respalda. Amén. Entonces debemos empezar quitando esa barrera entre los que dicen yo todavía creo en el culto campal o yo todavía creo en la refán. El Dios del culto campal es el mismo de la refán y Dios ha salvado gente de todas las formas. Amén. Una alabanza al Señor Jesús. ¿Por qué he hablado un poco de historia? Porque cuando el país se desarrolló, antes de que se desarrollara, no habían tantas leyes. Amén. Y se necesitaba alcanzar la gente que estaba lejos. Entonces llegábamos con cornetas, hermano Javier recuerda que él es hijo de pastor. Llegábamos con cornetas y las poníamos en los filos de las montañas para que alcanzara la finca de allá y la finca de allá. Y se conectaban 2, 3 cornetas, grandes, medianas, pequeñas. ¿Por qué? Había una necesidad de alcanzar gente dispersa y necesitábamos ruido para llegarles. Y después de que acaba el culto íbamos y preguntamos, ¿y se alcanzó a escuchar el culto? A distancias, a kilómetros, bajaba por el cañón el sonido. Los que somos de pueblo, amén. O los que llevan años en la iglesia. Pero cuando el país se desarrolló y esto se pobló y empezaron todas estas leyes del medio ambiente, ya llegaron prohibiciones del Estado a regular las iglesias. Por eso están encerraditos acá, ¿cierto? Con puerta de vidrio, que aire acondicionado, que insonorización. Porque ya hubo unas leyes que presionaron a la iglesia a invertir las metodologías. Entonces ya ahí llegó un método llamado los estudios bíblicos en los hogares. Ese es el origen. Estudios bíblicos, ¿cómo se llama? Estudios bíblicos en los hogares. Porque creemos que refane la sensación. Yo tengo una cartilla de 1982 de España. Y es toda una secuencia de estudios bíblicos en los hogares, un estudio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que eso son metodologías europeas, porque los países desarrollados nos llevan avance en leyes de medio ambiente. Amén. Entonces aquí hace más o menos unos cerca de 20 años, el consistorio empezó a pensar otras estrategias diferentes debido a la presión por el ruido del Estado a la iglesia. Entonces tuvimos como 3 formas de trabajo que es lo mismo con diferente nombre. Primero, ¿cómo se le llamó? ¿Alguien se acuerda? Rediles. Los rediles, ¿se acuerda? En los rediles se colocaba un pastor de redil y un asistente de pastor de redil, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Se mandaban de 2. Luego, en algunos lugares hubo inconvenientes porque la gente se confundía con el pastor de la iglesia a tantos pastores de tantos rediles, ¿cierto? En Tuluá tuvimos un caso de que hay un hermano que dio mal testimonio y la amiga iba al culto y decía, pero es que el pastor de esta iglesia da muy mal testimonio por la cuadra. Y él era el pastor que habían puesto en ese redil. Amén. Entonces, en base a eso cambiaron. El hermano Orlando Rivera trajo un libro en aquel tiempo y se le llamaron las células, y él sacó un libro llamado Evangelizando con el método de Dios, ¿cierto? Entonces él planteó que el método de Dios era el estudio bíblico en los hogares y él lo llamó las células,
porque él tenía una mentalidad de pronto más científica, más investigativa de lo que es la forma de trabajo del cuerpo humano, ¿sí? Que son sistemas celulares, amén. Alguien diría, no, es muy científico, es muy humano, es muy carnal, cambiémosle el nombre. Entonces llegó el hermano, aquel hermano Herlein, que estaba en Estados Unidos, que vino aquí a ministrar a Paso Ancho, y él fue de los que ayudó a impulsar, trayéndolo de Estados Unidos, el método REFAM, pero en sí es lo mismo, combinando un poco más de estrategias de cómo retener al amigo en la reunión. ¿Hasta ahí estamos claros? Rediles, células y REFAM, que se ha sostenido por cerca de 10, 15 años. Amén. Entonces, la iglesia, al hermano Herlein en aquel tiempo dio un auge a esta directiva que era muy desconocida, la posicionó y se colocó un líder a nivel nacional y líderes a nivel distrital y local. Amén. Y tuvo un gran auge, se habló de estadísticas, de número de convertidos. Entonces la institución nuestra pentecostal siempre empezó a capacitar a nivel nacional, distrital y local a los pastores para que repliquemos en las congregaciones el cómo desarrollar una reunión REFAM, ¿cierto? Y toda la capacitación se ha venido a cómo desarrollar la reunión. Ya no sabemos, los que hemos trabajado esto por años, no sabemos esto de memoria. De pronto aquí pueden haber hermanos nuevos en la congregación, o nuevos de reconciliados, o nuevos de bautizados, que todos esos términos de pronto los puede estar recibiendo una descarga de información. Pero vamos a grandes rasgos porque estamos hablando, y de pronto si hay nuevos, pues los viejos, los más veteranos les darán alguna asesoría posterior porque el tiempo no nos alcanza. Pero en conclusión, toda la descarga de capacitación nuestra ha venido en cómo desarrollar la reunión, ¿cierto? Entonces, la reunión no es el monólogo que tenemos aquí, donde estoy yo hablando en un lugar alto, ¿cierto? Ensacado con un micrófono, no me puedo mover por la cámara, ¿cierto? Ustedes no interrumpen porque el tiempo no nos alcanza para que todos hablemos, ¿cierto? Entonces, el culto se ha dicho dentro de la argumentación del por qué hacer REFAM, es que el culto es un monólogo en el cual el que tiene el micrófono tiene el poder en el momento de la palabra, y los amigos llegan con dudas al culto, escuchan un mensaje que yo por el Espíritu tracé y que yo visioné una necesidad, puede ser o puede no ser, pero yo soy el que escojo lo que predico, lo digo y el amigo llega con 10 dudas y puede que se vaya con 20, 30 dudas, porque él no puede hablar en el culto, ¿no es que es un monólogo? ¿Usted imagina al hermano Javier en la dominical dejando hablar a todo el mundo? Se acaba a las 3, 4 de la tarde. Claro, porque él traza un mensaje de 1 hora y donde ustedes empiezan a preguntar cada puntico, se extiende. Entonces se supone que la REFAM no es llevar el culto de acá a allá, sino que se supone que la REFAM, ¿qué es? Abrir un espacio donde todos interactuemos y donde todos crezcamos en conocimiento. ¿Qué se ha aconsejado a través de la capacitación institucional? No usar estos trajes que generan una barrera, no estar en lugares altos, ojalá todos al mismo nivel. Digo que no me puedo mover por la cámara, pero ojalá todos al mismo nivel, ¿cierto? No así, todos direccionados a alguien que tiene el poder, sino más bien como una mesa redonda, donde sea algo más informal, más jovial, donde el amigo, tenemos que crear un ambiente en el cual el amigo se sienta con sentido de pertenencia y que diga, yo hago parte del protagonismo de esta reunión y puedo hablar. El amigo a duras penas entra. El amigo aquí le da pena entrar, ve la gente hablando en lenguas, ve el pastor bien elegante, el pianista, los que suben allá, los diáconos, y todo eso mete miedo. Toda esta estructura organizacional mete miedo. Entonces el amigo se cohíbe, ¿cierto? Y al amigo hay que buscar en la Biblia porque él no tiene ni... Él le da pena a todo porque él no siente que él es un invitado. Y nadie va a ir a una casa donde lo invitan a sentarse, a quitarse los zapatos, a colocar los pies sobre el sofá, a abrir la nevera. Uno no hace eso hasta que no tenga la confianza. Amén. Entonces, cuando el hermano va a hacer la REFAM y traslada el culto de aquí a allá,
se está tirando la reunión. Usted llega ya con sus gafas, con su camisa manga larga, mirando feo, digan todos gloria a Dios, levántense, frunce el ceño como los diáconos antiguos que metían miedo, ¿cierto? Si usted genera toda esa infraestructura, usted está tirando la reunión. Porque el amigo va a decir, es que es lo mismo que Genadá, y no que lo trajeron para acá. Solo habla ese señor y no deja hablar, y él se las sabe todas, y lleva las oraciones, lleva las peticiones, no le falta sino colectar la ofrenda, ¿cierto? Entonces, ese no es el espíritu del trabajo en los hogares. Amén. El éxito de la Refan es que usted logre generar empatía con los amigos y hacer amistad. Por eso el nombre de la Refan, ¿cómo es? Reuniones familiares. Son reuniones en las cuales se crea un ambiente familiar. Amén. Un ambiente de amistad. Amén. Que haya familiaridad. Cuando hay familiaridad hay confianza, ¿cierto? Y cuando hay confianza, pues ya la gente se abre de corazón, ¿cierto? Entonces, quería como recordar lo que hace la institución, que es capacitar sobre todos esos temitas. Pero entonces, de tanto trabajar, Dios me dio hace 20 años un complemento a lo que la institución hace. Porque yo veía que arrancábamos muy motivados el inicio del año, ¿cierto? ¿Cuántas Refan? Que son 100 hermanos aquí en Calima. Entonces el hermano Javier trae unos buenos predicadores que hacen una buena sensibilización, toda una semana de evangelismo, y pasamos todos aquí a moco tendido llorando y comprometidos y diciéndole, perdóname que no volví a evangelizar, perdóname que no volví a traer amigos, Señor, yo voy a hacer el trabajo. Y los 100 hermanos pasan aquí, hay que recoger todas las sillas y todos lloran y todos se comprometen con Dios. ¿Qué hace uno normalmente como pastor? Coge los 100 hermanos, forma 50 parejas y abre 50 Refam. Y dicen a la reunión de pastores, gloria a Dios, en Calima hay 50 Refam. Qué bueno, eso es en enero, ¿no? Junio, julio, ¿cómo están las 50 Refam? 10 más. Septiembre, el pastor empujando para que no se cierren todos los lugares. ¿Cierto? Entonces, en base a esto, que eso es un problema reiterativo no de Calima, de todo el país. Hemos hablado con gente de todo el país. Dios desde mis inicios en el Evangelio me inspiró. ¿Por qué no crear un modelo administrativo en el cual no se caigan las reuniones, sino que se sostengan? Amén. Entonces creamos en Tuluá y en Buenaventura y en Tuluá creamos una escuela de liderazgo aplicada para el evangelismo. ¿Qué fue lo que creamos? Eso. ¿Qué es una escuela? Es una institución que siempre permanece donde yo, no cuando quiera ni cuando tengo el sentir, voy a trabajar o a estudiar o a aprender, sino que yo siempre, sí, solo sí, debo ir a hacer el trabajo. Es un desafío, porque si algo no le gusta al pentecostal, y voy a decir cosas no por ustedes, no tengo nada en contra de ustedes, estoy hablando a nivel de nuestra idiosincrasia. Si algo no le gusta al pentecostal es que lo metan en camisas de fuerza, ¿cierto? Nosotros cantamos, Señor, 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 ¿cierto? El Señor es mi Rey, mi todo, ¿cierto? El Señor es mi luz. ¿Cómo dice? Eso es muy bonito decirlo, ¿cierto? Pero sí sabemos lo que estamos diciendo. ¿Ustedes saben que es un rey? No es un presidente, es un rey. Hay que estudiar las monarquías, hay que estudiar cómo vivieron los antiguos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de una mujer que se metió a la recámara del rey y le tocaba esperar que él le estirara? Y si no lo estiraba, ¿qué pasaba? Todos. Ella y todos los que estaban, todos los por los cuales ella estaba abogando, ¿cierto? Entonces nos toca educar, por eso se llama una escuela. En la escuela se educa. Dios me dio el sentir
viendo tantos errores que cometíamos. Yo he sido un historiador empírico de pueblo, de ciudad, conversando aquí, viendo que el error era reiterativo. Empecé a hacer un diagnóstico, empecé a decir, Señor, ¿por qué no me da formas de cómo contrarrestar los errores que siempre cometemos? En el año 2014 me nombraron en Tuluá, ya lo había aplicado en Buenaventura con muy pocas herramientas, porque Buenaventura se vive un mundo muy escaso en muchos temas. Estuve en la iglesia central de Tuluá, 800 hermanos. Arranqué con 12 y de los 12 no me entendía sino uno, 2 hermanitos me entendían. Uno que era ingeniero y entendía perfectamente lo que yo le decía, y una hermana que había sido directora de ventas de una empresa tienda a tienda y conocía lo que eran las estructuras de las empresas. Entonces yo dije, debemos crear un modelo de administración que sea una escuela de liderazgo. Debemos cambiarle el chip a todos los hermanos. Y en ese desafío estoy. Es una locura. Cuando yo arranqué, yo capacité 3 meses. Estoy tratando en una hora de dar un resumen, pero yo capacité 3 meses, hermanos. Capacité 3 meses semanalmente, 2 horas semanales. No era el pastor, no era copastor oficial, era un ayudante. Capacité 3 meses a ancianos que no, habían ancianas de la iglesia que decían, yo no le entiendo nada, hermano, pero yo le creo, vamos, estamos orando. Claro, porque entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un diagnóstico, ya lo había hecho, pero lo pude aplicar en Tuluá, yo lo vengo haciendo hace 20 años de que me bauticé. Hicimos un diagnóstico, identifiqué que la REFAM es una reunión. Ay, qué descubrimiento. Pero algo tan sencillo parece que no entendemos. Toda reunión trae un gasto logístico, ¿cierto? Esta reunión no se hizo sola. Yo tuve 3 años con el hermano César que está atrás en una iglesia donde no teníamos templo. Y nos tocaba culto a culto mover todo lo que había en la iglesia. Prestar casas y mover todo en 2 motos. Mover 30 sillas, mover equipo, mover alfolí, mover himnarios, micrófonos, bafles, piañas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se imagina 3 años en ese trote? Día de por medio, por acerca del queremal con esos aguaceros que saben caer por allá. Me dio hasta neumonía. Entonces ustedes la ven suave porque ya está todo montado. Pero donde a ustedes les tocara, como Israel, de tienda en tienda, levante la tienda, camine, monte la tienda, eso es otro paseo. ¿Cierto? Entonces la reunión de la REFAM trae una logística. Le voy a hablar solo de uno de los dictámenes que nos dio el diagnóstico, que estamos enviando pocas personas a cumplir muchas funciones. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué no aplicamos la antítesis y por qué no mandamos muchas personas a cumplir pocas funciones, ojalá una sola, pero bien hecha? Entonces yo cambié el modelo de enviar 2 hermanos. Siempre se ha hablado de la pareja misionera porque nos basamos solo en el texto de 2 en 2. ¿Cierto? ¿Qué pasa con enviar 2 hermanos? Dentro del diagnóstico, uno de las razones de los cierres de los lugares es porque le quedamos mal al amigo. Y dentro de las políticas del proyecto es por ningún motivo faltarle al amigo. Usted le falta al amigo y a los 8 días no lo encuentra. Él se las cobra. Así sea que no le abra o así sea que se va para otro lado, se las cobra porque se las cobra. Y cuando usted falta, no queda mal usted. Queda mal la pareja de misioneros, la iglesia que los mandó, el evangelio y por lo tanto el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué dicen? Esos evangélicos son muy irresponsables. A todos nos meten ahí en el paseo. Por una falta, porque el líder no se puede equivocar. Todos se pueden equivocar menos el líder. ¿Cierto? Entonces eso fue el diagnóstico que hicimos. Al frente de la iglesia de Tuluá yo trabajaba en la oficina, creamos una oficina, y yo veía que siempre llegaba un testigo de Jehová al frente con sombrilla y con el maletincito, y a veces con otro señor o a veces solo. Y una vez cayó un señor aguacero. Y yo dije, hoy no viene. Yo dije, Señor, hoy no viene. Yo le puse a echarle ojo por la reja de la oficina, y ese señor, faltando 5 o 10 minuticos,